El gran giro de la historia rara vez comienza con un trueno. Empieza con un murmullo que atraviesa salas alfombradas, con una fotografía de familia que ya no significa obediencia, con un parte logístico que llega tarde y con un submarino que debería ser fantasma pero se convierte en prueba de decadencia. El otoño de 2025 es exactamente eso. El inventario público de una potencia que ya no puede ocultar las costuras, un tiempo en el que cada kilómetro de frente cuesta más que el anterior, cada decreto suena más hueco que el precedente y cada intento de reconstruir el mito se estrella contra sensores, datos y públicos alfabetizados. SAMI, convertida en manual de cierres locales y calderos fugaces, demostró que la iniciativa ya no se mide por banderas clavadas sino por pulsos interrumpidos, ISR persistente, artillería que responde en segundos, puntas acorazadas con visión térmica, enjambres FPV, guerra electrónica maleable. No se trata de romper una línea con épica de manual, sino de forzar al adversario a pagar más por cada cruce, por cada subestación, por cada convoy que necesita 3 escoltas y aún así no llega a tiempo. De ese laboratorio nacen 3 vectores de presión que se retroalimentan: el militar logístico, donde la interdicción de rutas y depósitos obliga a rotaciones extenuantes y desencadena accidentes por fatiga; el político interno, donde purgas, comisiones y decretos en cascada maquillan la impotencia de un centro que compite con sus periferias por un presupuesto que ya no alcanza; y el psicológico informativo, donde clips de calderos, rendiciones, banderas no oficiales y rumores de pagas atrasadas resquebrajan una moral que ningún discurso recompone. Los indicadores son fríos y tercos. Aumentan los tiempos y la varianza del tránsito ferroviario, crece el tonelaje desviado a carretera con más coste y exposición. Se acelera la centrifugadora de ceses en mandos medios, se hiperlegisla sin implementar, proliferan incidentes no relacionados. En energía, telecos y transporte, suben las falsas alarmas que saturan respuestas y la autocensura oficial sustituye datos por adjetivos mientras el OSINT alinea evidencia que deja al desnudo el desfase entre relato y realidad. En paralelo, el cielo cambia de dueño. No se trata de catedrales armamentísticas, sino de reconvertir naves industriales para iterar más rápido que el adversario. La alianza checo-ucraniana toma stocks soviéticos abundantes, los moderniza con lo justo, los enchufa a redes de mando, tiro indirecto y EW, y convierte lo que hay en lo que sirve a costes que pulverizan la épica del acero nuevo que llega tarde, drones que aprenden cada semana, firmware que se parchea con métricas de combate, guiados que se ajustan a huecos reales de los sistemas rusos, tácticas de enjambre que abren ventanas de tiempo para artillería precisa. La ventaja deja de residir en el artefacto y pasa a vivir en la velocidad de aprendizaje. Por eso el tanque ya no es héroe aislado, es nodo que conversa con sensores y fuegos, y por eso la asimetría económica remata lo que inaugura el acero. Producir cientos de carros occidentales desde cero es lento y carísimo. Convertir decenas de T-72 en bestias conectadas es rápido, barato y suficiente. Mientras tanto, el Atlántico deja de ser misterio y se vuelve auditoría a cielo abierto. El submarino que se suponía invisible se queda 5 días en superficie, regala su firma acústica, su ADN electrónico y su manual de crisis a una cadena de relevo impecable, FRE francesa, Type 23 británica, cascos belgas y neerlandeses, que exhibe interoperabilidad, fusión de inteligencia y un nuevo lenguaje, seguridad con dientes, ironía con propósito, confianza sin complejos. No es una nota verbal, es una doctrina que identifica, expone, persigue, humilla y, si conviene, penaliza. Y cuando la evidencia sustituye a la épica, el mar deja de ser escenario para convertirse en expediente, el ferrocarril en métrica y el dron en algoritmo. Dentro de Rusia, la helada más dura no cae del cielo, cae sobre las instituciones. La fuerza fragmentada en guardias corporativas y milicias regionales convierte la logística en subasta, la disciplina en amiguismo armado y la coordinación en trámite, munición que se desvía de un depósito a otro por capital político, convoys que cambian de ruta para alimentar feudos, cadenas de mando paralelas que se vetan entre sí. La privatización de la coerción es anestesia que deviene septicemia, útil en el corto plazo para escoltar trenes o custodiar subestaciones, letal a medio plazo porque captura contratos, compite por suministros y corroe el monopolio de la violencia.
¿Quién manda cuando el general del ejército, el jefe de la Guardia Regional y el CEO de la Petrolera Armada pueden vetarse mutuamente? Nadie, y cuando nadie manda, la obediencia se alquila por horas. Por fuera, el tablero eurasiático se reordena con la misma frialdad con la que se escribe una hoja de cálculo. La no respuesta del garante tradicional en el Cáucaso abrió huecos que otros llenaron con TV2, asesores y diplomacia. Y de ahí al acero y asfalto de un corredor que conecta Turquía con Asia Central hay un paso. Ya no se compite solo con tanques, sino con rutas, hubs, regímenes de seguros y chips. El patio trasero deja de serlo cuando la casa central está en obras y sin presupuesto, y mientras los aliados de ayer hacen cuentas nuevas, el frente ruso se sostiene por canibalización, blindados que sobreviven desguazando a sus gemelos, aviación que vuela con pilotos exhaustos y mantenimiento diferido, flota maniatada por drones navales, defensa antiaérea estirada hasta el chasquido por la manta corta que obliga a retirar baterías del frente para cubrir ciudades. La logística se perfora por donde más duele. Combustible, rodamientos, baterías, filtros, calefactores, botas, piezas que ya no llegan, y el mando se depura tanto que se queda sin quien diga la verdad. El invierno, en este contexto, deja de ser aliado y se vuelve auditor. No perdona motores sin filtros, ni tripulaciones sin rotación, ni líneas de suministro que dependen de carreteras heladas con escoltas insuficientes. El general invierno no salva a quien carece de repuestos, abrigo y verdad, y la matemática, que no entiende de épica. Dicta sentencia: si cada kilómetro exige más protección, más presupuesto y más hombres que faltarán en otra parte, la curva es negativa y la ecuación no cierra. Por eso, la gran ofensiva invernal es humo. Sin base material, solo compra semanas de relato a precio de quemar lo que queda. En cambio, la estrategia ucraniana no sueña con desfiles. Suma asfixias pequeñas que rompen la respiración del sistema contrario. Ciega selectivamente con EW, encadena cierres en nodos logísticos, multiplica victorias locales que obligan al enemigo a elegir entre salvar un depósito o sostener una trinchera, amplifica rupturas morales con imágenes, audios y testimonios que nadie puede refutar cuando los trenes se demoran y los remolques se ven. La verdad incómoda es que la iniciativa pertenece a Kiev no por voluntad, sino por aritmética. Golpea donde encarece al adversario y no donde luce en el mapa. Cada día que Moscú tarda en recomponer logística, mando y relato, la asimetría trabaja a favor de Ucrania. No importa el nombre de la aldea que hoy cae o mañana se recupera, importa quién maneja el tempo y quién paga el próximo kilómetro, y hoy, esa balanza se inclinó. Lo que sigue no es misterio. Subirá el costo marginal ruso mes a mes, crecerá la presencia armada en nodos civiles con rendimientos decrecientes. Se endurecerá un relato interno cada vez más contradictorio, todo va bien y medidas extraordinarias. Se erosionará la cohesión de élite, gobernadores pidiendo recursos, servicios compitiendo, ejército culpando al ferrocarril y el ferrocarril culpando al ejército, y se consolidará una negociación futura con Ucrania en la que iniciativa y costo creciente del rival otorgan mejores cartas. La propaganda insistirá, pero los sensores no negocian, las bases de datos no militan y los públicos, después de meses de evidencia, ya aprendieron a leer firmas, rutas y relojes. Por eso la conclusión crece y se endurece. Las pérdidas humanas son irrecuperables, los blindados y aviones sobreviven por canibalización. La flota está maniatada por drones navales, la defensa antiaérea se estira hasta el chasquido, la logística se perfora por donde más duele, el mando se depura hasta quedarse sin quien diga la verdad, y en la periferia industrial, otros aprendieron a convertir chatarra heredada en herramienta superior a escala. Y en esa periferia se cocina la derrota del mito. Talleres que antes soldaban arados ahora montan miras térmicas, naves que antes ensamblaban lavadoras ahora calibran enlaces de datos, líneas que antes producían cableado civil ahora trenzan nervios de enjambres FPV que no cuestan titulares, pero sí columnas de suministros. La economía de guerra moderna premia la iteración, penaliza la pompa, y en esa aritmética la ventaja no está en el qué, sino en el cada cuánto. Firmware que se recompila cada semana, tácticas que se ajustan cada rotación,
Kits que convierten un casco viejo en nodo inteligente en 72 horas, logística que se redibuja con mapas de calor y no con flechas de desfile. Del otro lado, un estado que multiplica comisiones y sustituciones tecnológicas que chocan con proveedores fantasma, contratos opacos y la física de los rodamientos. Sin piezas no hay discurso que valga, y cuando los rodamientos fallan, fallan los planes, y cuando fallan los planes, la paranoia sube y la purga acelera la entropía. Lo que era vertical se vuelve espejo roto, ministerios que no se hablan, servicios que compiten, baronías regionales que amarran milicias y presupuestos, corporaciones estatales que descubren que un fusil bien colocado compra más influencia que un memorándum, el monopolio de la fuerza, que sostiene a cualquier federación, se trocea en franquicias. ¿Resultado? Colas más largas, controles más torpes, falsas alarmas que devoran horas hombre y saturan la respuesta, incidentes no relacionados en energía y telecos que huelen a contagio organizativo. Entretanto, el mar deja de ser escenario y se convierte en expediente. Un submarino que debía ser sombra regala su firma al enemigo y obliga a reescribir manuales. Y no porque alguien lo diga, sino porque los hidrófonos lo miden, el aire deja de ser dominio y se vuelve matriz de datos. Cada emisión, cada ping, cada silencio documentado, correlacionado, compartido, tierra, mar y aire ya no son frentes, son capas de una misma base de datos con permisos coordinados. De ahí nace el nuevo poder, interoperabilidad sin costuras, fusión de inteligencia que quita máscaras y rebaja presupuestos de propaganda, y mientras, en los márgenes, el vecindario aprende. Asia Central negocia con mapas de gas, puertos y fibra. El Cáucaso ya entendió que el garante que no responde no garantiza nada, y la puerta que abre Ankara con Washington detrás no es ideológica, es logística. Rutas aseguradas, primas de seguros bajo control, arbitraje energético, transferencia dual de tecnología que llega y funciona. Quien controla el seguro controla el flujo, quien controla el flujo controla el precio, y quien controla el precio controla la política. En ese mundo, los discursos grandilocuentes valen menos que un contrato de mantenimiento y un plan de rotación de tripulaciones. Por eso, cuando el Kremlin promete reformas y ofensivas, el mercado le pide piezas y los mandos le piden días de descanso, y ninguna de las dos cosas llega. De ahí que el invierno, ese auditor implacable, convierta cada déficit de repuestos en baja, cada baja en hueco, cada hueco en improvisación, cada improvisación en accidente, y cada accidente en rumor, y cada rumor en video, y cada video en derrota moral. La cadena completa, medida y visible. Lo que queda por delante es crudo, más cierres operativos de alta eficacia y baja firma, más presión sobre nodos con rendimientos decrecientes de la defensa, más contradicciones internas entre relato de victoria y decretos de excepción, más fugas de talento, técnicos, suboficiales, ingenieros, hacia la economía paralela o hacia afuera, y cada fuga es menos mantenimiento, y menos mantenimiento es más averías, y más averías son más remolques, y más remolques son más fotos, y más fotos son menos relato. Así se derrumba una ficción, no con un golpe espectacular, sino con 1000 tornillos que no llegan. Por eso, insistir en una gran arremetida equivale a financiar una hoguera de última hora. Calor breve, luz dura y ceniza al amanecer. Lo racional sería consolidar, rotar, pactar. Lo probable, a la vista de las inercias, es estirar, negar, castigar. Y ese guión lo escribe la contabilidad, no la voluntad. A partir de aquí, cada dron que itera, cada firmware que se compila, cada línea de montaje que estandariza familias de UAV y cada kit que convierte un casco viejo en un nodo moderno añade una vuelta de tuerca a un torniquete que ya no afloja, y mientras en Praga encienden talleres, en Kiev programan misiones y en nodos aliados se sincronizan sensores. La política, esa que siempre acaba pagando la cuenta de la logística, descubre que el tiempo ya no se mide en discursos, sino en repuestos. Que el prestigio ya no se sostiene en desfiles, sino en puntualidad de convoys, que la disuasión ya no es abstracta, es un dashboard, la cadena de mando, erosionada por purgas y lealtades cruzadas, confunde sigilo con silencio administrativo y resiliencia con ocultación de fallas, y así la niebla de guerra deja de ser niebla y se convierte en humo de maquinaria quemada. Los almacenes estratégicos, inflados en papel, muestran su esqueleto cuando la auditoría llega en forma de frío.
botas que no abrigan, calefactores que no calientan, filtros que no filtran, baterías que no cargan. El costo marginal por kilómetro sube como una marea que no respeta órdenes, y cada decisión táctica arrastra una factura estratégica. Escoltar un tren desprotege una ciudad, blindar una subestación deja a oscuras un tramo, mover una batería S de un frente a otro abre un agujero que luego hay que tapar con hombres cansados. La economía de guerra, que castiga los caprichos y premia las iteraciones cortas. Le da ventaja a quien aprende a 7 días y condena a quien insiste a 7 años. Y Ucrania, con su método de cierres en pinza, ISR persistente y perturbación selectiva y fuego preciso y explotación acotada, exprime el tiempo como multiplicador de potencia, no busca mapas bonitos, busca hojas de cálculo feas pero concluyentes. Cuando el enemigo conduce con el depósito justo y el parabrisas empañado, basta un corte quirúrgico para que toda la caravana quede varada. En paralelo, la periferia industrial del bloque occidental hace algo que el centro ruso no puede replicar: convierte excedentes, adapta plataformas heredadas, estandariza repuestos, funde cadenas de suministro en redes de valor que no dependen de un único proveedor ni de una única doctrina. Por eso, la propaganda contraria se vuelve ritual. Habla de ofensivas que no despegan, de innovaciones que no llegan, de reservas que se evaporan al contacto con el inventario. Y cuando el relato se agota, aparece la coerción, y cuando la coerción se normaliza, aparecen las fugas, y cuando las fugas se multiplican, aparecen los accidentes, y cuando los accidentes se vuelven pauta, las aseguradoras suben primas, los capitanes de puerto miran hacia otro lado y los maquinistas prefieren retrasar que estrellar. Todo eso se mide y se monetiza. El poder duro ya no es solo tonelaje ni calibres, es cumplimiento de SLA logísticos, es MTBF de motores y turbos, es tasa de rotación sana, es confiabilidad percibida por aliados y adversarios, y en ese vector intangible, la erosión es letal. Nadie quiere jugar al lado del equipo que llega tarde, pega con herramientas sin calibrar y encima miente en el parte. Al contrario, los socios gravitan hacia quien integra rápido, comparte datos útiles y cumple ventanas. De ahí que la geopolítica del próximo invierno se parezca más a una sala de control que a un desfile: capas de telemetría, alarmas bien configuradas, equipos que atienden incidencias sin pánico, jefaturas que priorizan por impacto y no por ego. Mientras tanto, dentro, la centrifugadora de culpas pulveriza la memoria institucional. Cada rotación de mandos borra lecciones, cada purga desarma equipos, cada reforma express primeriza rompe lo que aún funcionaba. Al final, la pregunta ya no es ¿quién manda?, sino ¿quién mantiene? Y si nadie mantiene, el sistema se degrada hacia la entropía: más vibraciones, más holguras, más temperatura en cojinetes, más fallas catastróficas. El enemigo no necesita entrar, basta con esperar a que el metal se declare en rebeldía. Por eso, repetir gran arremetida es como prometer primavera con un parte meteorológico inventado. Puede engañar un día, no un trimestre. El invierno, juez y ejecutor, pone sellos en rojo donde el PowerPaint pintó verde. Rutas saturadas, depósitos expuestos, convoys mal planificados, cuadros agotados, y el veredicto, frío, cae sobre la mesa. No hay base material ni política para una ofensiva que cambie el signo. Lo que sí hay es un deterioro acumulativo que se acelera cuando lo único que se agrega al sistema es presión, y en el otro lado, lo que se agrega es aprendizaje. Software que se parchea, doctrinas que se ajustan, industrias que se coordinan, capital que fluye a lo que funciona. Así se inclina una balanza, no con un titular, sino con un backlog que se vacía. A partir de aquí, cada semana sin repuestos es una derrota pequeña, cada convoy a tiempo es una victoria grande, cada video de remolque suma un argumento, cada silencio del radar enemigo suma otro, y cuando el mercado, de seguros, de componentes, de alianzas, internaliza la tendencia, la granularidad se vuelve estructura, suben las primas, bajan los inventarios útiles, se diluyen las capacidades, se enfría la voluntad. Lo que queda en pie es la constatación de hierro: menos himnos y más datos, menos bravuconadas y más costos, menos secreto y más auditoría. El general invierno ya no es aliado del Kremlin, es su auditor que no acepta sobornos, y la aritmética firmó sentencia con tinta indeleble. Cuando peleas contra los números, ganan los números. Lo demás, las excusas, los eufemismos, los partes,
Es ruido de fondo en un sistema que ya viaja descarrilado por dentro y que, aunque logre que ciertos trenes vuelvan a circular, no podrá ocultar que el acero cruje, que la grasa falta, que las guardias duermen poco, que los rodamientos cantan, que los drones vuelven y vuelven, que los dashboards no mienten, que la contabilidad no perdona y que el reloj, el de la logística, el de la política, el de la moral, corre en contra. Y corre porque el ecosistema entero está indexado a métricas que no admiten maquillaje: lead time de munición por eje, tasa de no serviceable por batallón, consumo específico de combustible en climas bajo cero, OTIF de convoys ferroviarios, saturación en centros de transbordo, P90 de entrega en nodos críticos, backlog de mantenimiento diferido. Cada KPI falla un poco y ese poco se acumula en una tormenta de fricción que convierte cada decisión en una pérdida de energía. Y cuando la fricción manda, la estrategia se vuelve mero deseo. Los proveedores paralelos suben tarifas, las aseguradoras exigen redundancias, los capitanes de barco piden escoltas que no existen, los maquinistas aceptan retrasos por seguridad porque el riesgo ya no compensa el discurso, la información deja de ser relato y pasa a ser auditoría cruzada, imágenes AR, firmas acústicas, espectros RF, manifiestos logísticos, tiempos de ciclo en estaciones de clasificación, reportes de consumo eléctrico en depósitos, todo encajado en cuadros de mando que no entienden de consignas. En ese cuadro, el mando que presiona para acelerar sin repuestos solo acelera el desgaste, suben las revoluciones, baja el MTBF, crece la tasa de canibalización, se disparan los eventos de running hot y los fallbacks se hacen norma, el personal de primera línea, técnicos, suboficiales, maquinistas, zapadores, aprende a leer el sistema mejor que sus jefes, sabe que rodamientos lloran, que filtros se saturan, que baterías no admitirán otra carga profunda. Y cuando ese saber práctico choca con el deseo político, gana la física, se queda el convoy parado, se apaga la unidad, se vacía el depósito, del otro lado, la iteración paga dividendos, firmware que baja latencia en enlaces, motores reacondicionados con estándares NATO, kits de blindaje que reducen firmas IR, enjambres de UAV con SLAs internos, doctrinas que combinan EW con señuelos y DACOUIs para abrir ventanas. La ventaja no es un golpe de suerte, es la suma de 100 mejoras del 1% que juntas cambian la pendiente. El costo marginal del kilómetro no es una metáfora, es una línea de la cuenta de pérdidas y ganancias del sistema. Escoltas extra, horas hombre, combustible premium por invierno, desgaste acelerado de cadenas, riesgo reputacional por fallos visibles, primas de seguro ajustadas al alza. Cuando esa línea supera el beneficio marginal de mantener una posición, la retirada no es cobardía, es aritmética, pero la política odia la aritmética, y por eso insiste, y por insistir paga, y por pagar se endeuda en legitimidad. Así se cuartea la pirámide, mandos medios que rotan para salvar la foto, unidades que esconden partes para evitar sanción, departamentos que compiten por el último lote de piezas, oligarquías logísticas que hacen caja vendiendo soluciones parche, y cada parche es una deuda con interés compuesto, vuelve en forma de avería mayor, de accidente público, de video viral, de informe técnico filtrado. La cadena de custodia del secreto se hace trizas cuando la evidencia se multiplica en sensores y en bolsillos. El invierno, que antes era narrativa, hoy es dataset. Temperatura en vía, coeficiente de rozamiento en carreteras, humedad en polvorines, tasa de congelación de líneas de combustible, fatiga de materiales en ciclos térmicos. Nada de eso atiende discursos, todo eso atiende ingeniería, y como la ingeniería no perdona, el tablero geopolítico empieza a parecerse a un mercado eléctrico. Se arbitran flujos, se tasan riesgos, se valora el uptime de países, quien ofrece certidumbre de tránsito y mantenimiento se vuelve imán de alianzas, quien ofrece épicas sin logística se queda solo con sus himnos. Por eso, el vecindario reescribe sus rutas con regla y compás, corredores asegurados, hubs con defensa multicapa, seguros con cláusulas activadas por sensores, contratos que pagan por performance y no por promesa. La interoperabilidad se convierte en moneda dura a APIs militares entre aliados, catálogos de repuestos compatibles, protocolos de intercambio de pista y de conflicción automatizado. Auditorías conjuntas que rompen el monopolio del relato, ejercicios que ya no ensayan desfiles sino restauraciones rápidas de red tras sabotaje,
y en medio de esa orquesta, la voz que juraba control absoluto desafina despacio pero sin pausa, anuncia modernizaciones que llegan sin manual, reformas que nacen sin piezas, ofensivas que arrancan sin reserva logística, todo medido y archivado por terceros. La consecuencia es prosaica y mortal: más colas, más controles, más falsas alarmas, más horas. Hombre quemadas, más saturación, más incidentes no relacionados en energía y telecos que huelen a contagio organizativo. Cada falso positivo roba atención a un verdadero incendio, cada remolque visible roba legitimidad a una proclama, cada silencio del radar habla más que un parte triunfal, y cuando los cuadros de mando, militares, industriales, financieros, señalan la misma dirección, el mercado político obedece, gobernadores piden recursos que no existen, ministerios compiten por prioridades incompatibles, la cadena de mando se encoge hasta el micromanagement y el miedo. Así, repetir gran arremetida invernal equivale a financiar una hoguera de última hora, calor breve, luz dura y ceniza al amanecer. Lo racional sería consolidar, rotar, pactar, reducir el perfil logístico, blindar nodos y comprar tiempo. Lo probable, a la vista de las inercias, es estirar, negar, castigar y seguir prometiendo primaveras por decreto, y ese guión no lo escribe la voluntad, lo escribe la contabilidad. Cada dron que itera, cada firmware que se compila, cada línea de montaje que estandariza familias de UAV y cada kit que convierte un casco viejo en un nodo moderno añade una vuelta de tuerca a un torniquete que ya no afloja, mientras en Praga encienden talleres, en Kiev programan misiones y en nodos aliados se sincronizan sensores. La política, esa que siempre acaba pagando la cuenta de la logística, descubre que el tiempo ya no se mide en discursos, sino en repuestos, que el prestigio ya no se sostiene en desfiles, sino en puntualidad de convoys, que la disuasión ya no es abstracta, es un dashboard, que la confianza no es un eslogan, es una curva de cumplimiento, y que la épica, sin inventario, es papel mojado. Bienvenidos, pues, a una era con menos himnos y más datos, menos bravuconadas y más costos, menos secreto y más auditoría. El general invierno ya no es aliado del Kremlin, es su juez y su ejecutor, y la aritmética firmó sentencia con tinta indeleble. Cuando peleas contra los números, ganan los números. Lo demás, las excusas, los eufemismos, los partes, es ruido de fondo en un sistema que ya viaja descarrilado por dentro y que, aunque logre que ciertos trenes vuelvan a circular, no podrá ocultar que el acero cruje, que la grasa falta, que las guardias duermen poco, que los rodamientos cantan, que los drones vuelven y vuelven, que los dashboards no mienten, que la contabilidad no perdona y que el reloj, el de la logística, el de la política, el de la moral, corre en contra, con el tic-tac implacable de los KPI que vencen a cualquier consigna, con la pedagogía sorda de los sensores que convierten la niebla en matriz, con la ley simple de la física que impone límites a los sueños de papel, y con la memoria fría de las bases de datos que no olvidan lo que ya quedó registrado en crudo, firmas acústicas, espectros, demoras, remolques, consumos, fallas, patrones, todo lo que cuenta, cuenta, y lo que cuenta manda.